presentado en las últimas semanas. Y además de otros factores con los que la economía pues, ha estado un poco volátil, digamos así. Y precisamente sobre esto es por lo cual vamos a establecer comunicación con Pablo Reina Quiroga, que además de ser presidente de la CNIAT, también él es analista económico y quiero agradecerle por tomar la llamada. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. Saludos a todos. Pues agradeciéndote primero por tomar la llamada y bueno, pues arrancando con el tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo nos encontramos en los niveles inflacionarios? ¿Cómo vamos a cerrar este 2021 en tema económico? Mira, este fenómeno inflacionario ya se veía venir debido al tema de la pandemia que lo provocó principalmente lo que es el tema del COVID. En el momento en que se presenta el COVID, se deja de producir y de generar una cadena productiva, empieza a haber una serie como de desabasto en donde se empiezan a utilizar las reservas para poder completar y justificar prácticamente la composición de un producto terminado. Entonces, al haber una desaceleración, pues empiezan pues, a caer los precios de los energéticos porque se utiliza menos energía, menos petróleo, menos gasolina, porque no se está produciendo y la economía entra en un proceso de contracción ante la falta de consumo. Entonces, ahí veíamos nosotros que la inflación se encontraba prácticamente con tendencia estable o hacia la baja. Por eso la meta de gobierno estaba planteada en promedio entre un 3 y un 3.5%. ¿Qué es lo que sucede? Que empieza a avanzar el tema de la vacunación, se vacunan todavía mucho más personas, empieza a haber un tema en donde se empiezan a reactivar ciertos sectores y esa economía que se encontraba detenida o frenada empieza a demandar productos de bienes y servicios y al mercado, al no estar preparado para la producción, elaboración de esos productos, pues empieza a ganar más la demanda que lo que se produce o lo que se está ofreciendo, generando tendencia a la alza, sobre todo en productos sobre todo en transportes de materias primas, elaboración de alimentos y lo que son los precios energéticos. Se empiezan a quitar subsidios que se daban en Estados Unidos y empiezan a tener menos recursos dolarizados, porque lo que pasó también en Estados Unidos es que a la gente se le daba recursos económicos para que compraran y consumieran y poder mantener lo que es la actividad económica en ese país. Por ende, el sector de exportación de México empezaba a enviar productos provocado principalmente por un apoyo de subsidio que se estaba dando. Ahora, ¿cuál es el nivel inflacionario en este momento de México? Mira, estamos por encima del 7.5%, que es un tema alto. Estamos hablando que tenemos una inflación por encima de cuando estábamos en el 2017, pero en el caso de Estados Unidos tiene una inflación que oscila en promedio 6%, que es inédita porque no había pasado durante hace mucho tiempo que Estados Unidos tuviera esos niveles inflacionarios. Aquí uno de los temas más críticos, por ejemplo, tiene que ver con los alimentos, en donde se habla que la canasta básica pues ha tenido una inflación mucho más alta que el promedio que se está generalizando, que es un 7.2 aproximadamente. Pero productos que son básicos de la canasta básica, como es el aceite, que trae un 70% de incremento, lo que es el arroz, el frijol, el pollo, la carne, que oscilan entre un 60-70% de incremento, con un poder adquisitivo que prácticamente la gente no tiene la confianza en gastar, está generando una especie de contracción en cuanto a la capacidad de compra. Más sin embargo, la gente sigue comprando y mientras siga comprando con una escasez de materias primas, pues va a generar que el mercado siga cobrando o ofertando un producto todavía mucho más alto. Hay que tomar en cuenta esto, que aquí al que más le perjudica es el que menos tiene y el que menos poder adquisitivo tiene, porque va a ser muy difícil poder adquirir esos productos, sobre todo los básicos, que son los de alimentación, vestimenta y servicios generales, y educación principalmente. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que Mira, tenemos que hacer cuando ahorita? tenemos un fenómeno inflacionario, la recomendación, ¿Qué es sí, lo que tienen que hacer las familias para sacar de primeramente cuidar el presupuesto, ¿eh? Ser realista. esta crisis que se está teniendo? Sí, primeramente ser realista con lo que se tiene, revisar sus ingresos, sobre todo el ingreso familiar, hacer una lista de lo que realmente necesita, lo que requiere, lo que es necesario, lo que es indispensable, no lo que deseen. Porque yo puedo desear muchos productos, pero esos productos a mí no me ayudan
porque no me generan una solución a una problemática que tengo al interior de la casa o al interior de mi negocio. Entonces tienen que ser muy cuidadosos. No tratar de comprar productos que van con tendencias a la alza, porque lo que estamos provocando es que mientras sigamos comprando, el producto más se va a disparar en cuanto a su precio. Por ejemplo, si el precio del pollo está disparado, pues no tratar de comprar pollo, buscar una alternativa con algún tipo de carne, o si está, por ejemplo, ahorita hay una escasez tremenda de alitas, ¿por qué? Porque se abrieron muchos negocios de boneles y de alitas, y hay una sobredemanda y el mercado está yendo a los restaurantes y a los negocios y a las fonditas a consumir ese tipo de producto, lo que provocó que si el kilo valía 40 pesos cuando nadie antes lo consumía, ahora resulta que el producto ya llega hasta 200 pesos el kilo por una sobredemanda de gente que quiere comprar ese producto. Entonces, la recomendación es tratar de no comprar o no acaparar o no adquirir eso, buscar una alternativa un poquito diferente, cambiar un poquito la cuestión gastronómica, revisar lo que tenemos en casa. Por ejemplo, en el caso de los atuendos para Navidad, el pino de Navidad se incrementó 200%, todos los accesorios para los arbolitos se incrementaron un 100%. Bueno, aquí la recomendación no es que no compres, si no tienes la necesidad de comprarlo, pues evítalo, utiliza la creatividad, busca qué es lo que tienes en casa, cómo puedes tú adornar o arreglar con lo que tienes de reciclaje para poderlo nuevamente activar y que no entres dentro de la tendencia de incremento, porque no se generaron suficientes pinos para la cantidad de pinos que se están requiriendo. Ese es un problema que genera inflación. Pablo, buenas tardes. Aquí pues obviamente habrá varios factores. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para salir de todo esto? Mira, lo primero es sacar circulante del gobierno. Normalmente, ¿cómo genera la inflación? Si tú estás dando dinero, empiezas a inyectar dinero a la economía para que la gente empiece a comprar y pones dinero en exceso, voy a poner el caso de Estados Unidos. Estados Unidos empezó a dar apoyos económicos desde $1,200, $600 por niño, 1,200 por persona. ¿Y qué pasaba? Que la gente no lo generó por un trabajo, por una productividad o por algún esfuerzo que hizo. Simplemente el gobierno, con el propósito de que no se parara la economía, les dio ese dinero para que lo gastaran, generaran consumo y las empresas no cerraran y no generaran un problema de desempleo. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué sucede? Que el periodo de la pandemia se va más de un año y medio y pues la gente se acostumbró a recibir pues un dinerito que no proviene principalmente de un trabajo o de una actividad. Mismo caso sucede en México, que se estuvieron repartiendo apoyos económicos para personas de tercera edad, que lo justifico y lo apoyo, o a jóvenes o algún otro sector. Ese excedente de efectivo me genera una inflación porque va a llegar un momento en que nadie quiere trabajar, todo el mundo está en su casa y resulta que nadie quiere ir a efectuar una actividad porque está recibiendo un dinero sin hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Que mientras vean ellos que tienen dinero, no porque te costó, sino porque te lo dieron, pues empiezan a aumentar los precios de los productos básicos o de los productos de alto consumo, porque la gente tiene cómo trabajarlo, pero si les hubiera costado, lo van a cuidar, no van a gastar tan fácil. Entonces, quienes venden algo no van a poderlo subir de precio porque saben que el poder adquisitivo de la gente está limitado y que no existe un incentivo para generar un exceso de flujo de efectivo dentro de la economía. Es como cuando prendes la maquinita, repartes, y ahora lo que tienen que hacer es subir la tasa de interés para que el dinero que tiene la gente no pierda poder adquisitivo. Aquí lo que va a suceder es que quien pida un financiamiento pues les va a costar mucho más, empezar a cobrarles más intereses a la gente para empezar a quitarles dinero, empezar a sentir que ellos tienen menos poder adquisitivo y en el momento que ellos no empiecen a comprar, el empresario o el productor o la empresa o el negocio va a tener que bajar sus precios ante la falta de circulante en el mercado. Por eso de repente voltamos a ver a quién matamos y decimos, oye, como que no hay gente, no hay circulante, no se está moviendo. Esto se debe muy probablemente a que no se está generando la suficiente riqueza o la distribución de la riqueza por parte del sector empresarial, sector maquilador, o simplemente la gente recibió algún apoyo por algún lado
y está muy cómoda sentado en su casa esperando a cómo gastarlo. Pero eso no me ayuda mucho porque es un exceso de flujo o de excedente en el que al final de cuentas sí circula, pero no produce, no me genera ingreso. Muy bien. Bueno, pues, lo que acabas de decir, creo que es muy claro, la verdad. Y son acciones que tienen que estarse analizando por las autoridades, definitivamente. Bueno, pues, Pablo, te agradezco mucho por haber tomado la llamada. Gracias a Seguramente no ustedes. será la última y conforme se vaya dando la situación económica, estaremos platicando contigo para que nos des opiniones en torno al contexto económico. Saludos a todos. No, Hasta muchas luego. gracias. Bueno, Pablo Reina Quiroga.